Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Yahweh les bendiga. Shalom Obraha. Les saluda entonces su hermano pastor Hugo Colocho, pastor de la congregación Luz y Verdad para las Naciones. Les saludo desde la ciudad de Cuscatancingo en San Salvador, la capital de la República de El Salvador. En esta ocasión estamos estudiando este tema general que habla acerca de la diferencia entre la Torah y la ley. El día de hoy vamos a compartir el punto número 12. Es posible que también veamos el punto 13, 14 y el 15. Es muy posible que lo veamos. Ahora, de los demás hermanitos, los que necesiten, digamos, los audios anteriores desde el inicio de este tema, pueden pedírmelo. Se lo haré llegar con mucho gusto para que vayamos comprendiendo desde el inicio el propósito de este tema, el cual es ayudar al creyente a comprender el verdadero significado de la Torah conforme a la Escritura y qué diferencia hay entre los otros 5 tipos de leyes que aparecen en la Escritura y que el creyente hasta ahora tiene mucha dificultad de poder discernir y poder comprenderlo y poder también darlo a conocer a otras personas. Ahora, lo que vamos a ver hoy es el punto número 12, que trata de lo siguiente: no cuestionemos la Torah de Yahweh. No cuestionemos la Torah de Yahweh. Bien. Usted sabrá que alrededor de el mundo y las congregaciones de diversos tipos y denominaciones, muchos de ellos hablan en contra de lo que realmente se conoce como la ley. Y habiendo 6 tipos de leyes en la Escritura, está la ley oral, la Torah oral de Yahweh, número 1. Está la Torah escrita de Yahweh, número 2. Está la Torah de los ancianos, conocido como Takanot, infructuosos para la salvación. En forma oral también está esa ley, esa Torah en forma escrita. Y también está lo que es la ley del pecado y está también lo que es la ley del marido. Entonces, el creyente tiene mucha dificultad en comprender esto y en discernirlo, y resulta que termina por condenar todo y por prohibir cosas que no entiende ni conoce. Ahora, vamos a ver la Escritura, qué es lo que dice. En ningún momento he sacado de contexto nada de lo que estamos viendo, nada de lo que estamos estudiando, sino que lo leemos y tratamos de darle el significado correcto a cada cosa. Vamos a Salmos, capítulo 50, verso número 16. Cuando ustedes lo tengan, me regalan un amén. Salmo 50, 16. ¿Lo tienen y me regalan un amén? Amén. Bien. Me imagino que también los demás, la mayoría ya lo tienen. Bien. ¿Qué dice este punto número 12? Dice o habla de que no cuestionemos la Torah. Dice, pero al malo dijo Elohim,
¿qué tienes tú que hablar de mis Torot y que tomar mi pacto en tu boca? Ahora explico. Al malo dijo Elohim. La palabra malo, es importante entender esta palabra porque es la palabra hebrea Ra. Ra, así como el dios egipcio, el dios sol egipcio, Ra. Y Ra quiere decir maldad. Pero la maldad que habla la escritura, en este caso, es una persona que quebranta los mandamientos, quebranta la palabra, quebranta la Torah. A eso se le llama malo. Este verso también es, de hecho, muy aplicable al hombre de pecado, al anticristo, el antimesías. Es muy aplicable. Pero al malo dijo Elohim, ¿qué tienes tú que hablar de mis Torot? Dice leyes en algunas versiones, leyes que en hebreo es Torot, y Torot en este caso quiere decir dos cosas. Número uno, la Torah oral de Yahweh. Número dos, la Torah escrita de Yahweh. Entonces, veamos que a menudo una persona que está en contra de los mandamientos de la Torah, mal conocido como la ley, siempre va a estar hablando en mal de ellos, sin entender y sin discernir que lo que está haciendo es hablando en mal de la misma palabra que el Todopoderoso ha dado. Dice entonces, mucho cuidado, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mi Torah, oral y escrita? ¿Qué tienes tú que hablar de mis mandamientos? Pero encontrará usted muchas personas que dicen, la ley quedó abolida. Eso no es para nosotros. Eso es para Israel. Eso no nos corresponde. Eso es judaísmo. Eso es judaizar. Eso es volver a lo antiguo. Eso es caer en maldición. Eso es caer de la gracia. Y muchas formas y títulos que tratan de atribuirle a la escritura porque no la han entendido. Y no la han entendido conforme a cómo el Espíritu la ha querido intencionar para que nosotros podamos asimilarlo y que tengamos una mejor comunión con el Todopoderoso. Al malo dijo Elohim, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? En este caso, tengo que decir algo que es muy duro, es muy fuerte. Los hermanos que se oponen a la ley y que dicen que la ley quedó abrogada, abolida, obsoleta, hermano, ¿qué tiene usted que hablar de la ley? ¿Qué tiene usted que hablar de la Torah? ¿Qué de malo tiene que usted hablar de eso? Y después dice, y que tomar mi pacto en tu boca. Cuando se refiere al pacto, se refiere siempre a la Torah. La Torah es el acta matrimonial de Yahweh con Israel y con todos los gentiles que se hacen un pueblo, un cuerpo, un rebaño, una esposa con Israel para el Mesías. Entonces, mire, que tomar mi pacto en tu boca se refiere a la Torah y se refiere también a los pactos. No solamente se refiere al pacto de la Torah, sino a los pactos que están en la Torah. El Shabbat. Que guardar el sábado. Que la Brit Milá, que la circuncisión. Que esto y que lo otro, y que ya quedó abolido, quedó obsoleto, y que esto, aquello y lo otro. Pero la escritura en este caso dice, al malo dijo Elohim, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. ¿Estamos entendiendo? Amén, amén. ¿Está claro, verdad? Amén. Bien, bien. Entonces pasemos al audio número 2, que lo encontramos en este caso, Salmo 78:10. Vamos para allá. Pastor, disculpe, quería hacerle una pregunta, pastor. Aquí estamos con mi esposo y mi suegrita. Tenemos una duda. El Torah, que es ese pacto que ha hecho Dios con el pueblo de Israel,
¿Por qué también hay otros países que lo practican? ¿Qué países están dentro de esto? Porque, claro, hablamos de la circuncisión, que también los turcos lo hacen. Entonces, no sé si nos podría explicar eso, pastor. Bien, hermana. Sí, mire. Eh, le puedo explicar, hermana, y con mucho gusto. Pero también le voy a enviar el audio que con el que iniciamos. Ahí explico todo bien en detalle y por qué hay otros árabes que también se circuncidan, que lo hacen, pero no tienen Brit Milá. Y hay una diferencia entre circuncisión y Brit Milá. Brit Milá quiere decir pacto de la palabra. Y en este caso, pacto de la palabra es únicamente lo que el Eterno concertó con Abraham. Aunque su hijo Ismael también se circuncidó y los hijos de Ismael se circuncidan, pero se cree que a partir del nacimiento de Israel, los hijos de Israel, aquellos 12, ya hay una Brit Milá que se le deja una señal, un sello que únicamente los varones israelitas tienen. Eso lo hace diferente a cualquier otro que tenga circuncisión pero no tiene Brit Milá. Entonces, solamente Israel tiene esa señal, solo los varones. Los otros lo pueden tener circuncisión, pero no Brit Milá. Con mucho gusto le envío ese audio donde explico todo y con citas, hermana, al terminar el tema de hoy, para que quede todo más claro, ¿le parece? Sí, muchas gracias. Pastor, Para vamos a servir. seguir escuchando. Gracias, pastor. Bien, hermana, cómo no, cómo no. Bien, entonces, con este audio número 2, el Salmo 78, mencioné, el verso número 10, que dice la escritura. Busquémoslo, estamos ahí cerca y tenemos un poco de tiempo, y si nos vamos a tardar un poquitito más para poder explicar bien la escritura y que todo quede bajo una claridad del Espíritu, pues que bueno, lo hacemos así entonces, tomamos el tiempo. Salmo 78, verso número 10, dice: no guardaron el pacto de Elohim, ni quisieron andar en su Torah. Obviamente, una persona que está en desacuerdo con los mandamientos. Quiero explicar algo. A menudo la persona que dice que ya no estamos bajo la ley y no entienden ni qué es la ley, que no entienden, ni lo que es Torah ni lo que es ley, porque son dos cosas bien diferentes. A menudo es por lo siguiente, porque hay algo de los mandamientos que le disgusta y no está de acuerdo. No está de acuerdo, sencillo. Voy a decir algo fuerte. El que está en desacuerdo con la escritura en relación a la inmoralidad sexual, al adulterio, es porque exactamente está en desacuerdo porque su vida es posible que él esté en adulterio. Y esto sea creyente o sea un incrédulo. Pero cuando usted le habla de esto, siempre va a poner sus peros y paros. A menudo las personas que dicen que la ley está abolida, que está abrogada, es porque están en desacuerdo con algo de los mandamientos y solamente ponen sus objeciones que no son aceptables de ninguna forma por el Todopoderoso, ponen sus objeciones como pretexto o como doctrina para no obedecer a lo que está escrito. Ahora miren, no guardaron el pacto de Elohim, dice el verso 10. El pacto se refiere a la Torah, ni quisieron andar en su Torah, hablando de los otros mandamientos, los 613, que de esos 613 no todos nos tocan a nosotros, porque hay mandamientos que son para la tribu de Leví, hay otros que son exclusivos para las mujeres. Entonces realmente vienen siendo menos los mandamientos. La nación de Estados Unidos tiene más de 10,000 leyes y nadie se pronuncia en contra de eso. Israel solamente tiene 613 y de esos 613 hay unos que quedaron seccionados para, como repito, la tribu de Leví, los Kohanim, llamados sacerdotes, el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, otros que son solo para mujeres y otros que solamente son para los hombres. Y la gente a esos mandamientos, que son pocos,
y la escritura que dice también que en guardarlos hay grande galardón, Salmo capítulo número 19, verso 11, a eso la gente dice que no. Voy a decir algo, hermano, hermana. Si usted quebranta las leyes de su país, usted va a tener problemas con la justicia de su país. Si usted quebranta las leyes del Todopoderoso, usted va a tener problemas con él. Amén, amén. Veamos Proverbio 29, 16. Vamos a ver qué dice. Estos puntos son un poco cortos. Quiero abarcar por lo menos 4 puntos porque después hay un mensaje importante que quiero darles a conocer acerca de los últimos tiempos. Del tiempo de la gracia, cómo inicia los dolores de parto, cómo es la gran tribulación, el reinado de la bestia, la ira del cordero, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas. Todo eso ya lo tengo en un cuaderno donde espero ya pronto poder hablar de esos eventos lo más cercano a la cronología, es decir, al orden que estos llevarán. Ahora, Proverbio 29, el verso número 16. Y dice así, 29, 16. Quiero ver, no, perdón, el 18 es. El 18, 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la Torá es muy dichoso. Muy dichoso. Entonces, como algo que trae dicha, alegría, bendición, felicidad, ¿cómo puede ser malo? ¿Cómo? El que guarda la ley, la Torá, es muy dichoso. En unas versiones aparece como bienaventurado. Vamos al 28.4, vamos para atrás, 28.4, y después el verso número 9, y dice ahora la escritura de la siguiente forma. Los que dejan la ley, la Torá, alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Es decir, siempre les estarán diciendo lo que no está bien, lo que no es correcto, lo que no marca la escritura o lo que la escritura no permite que se haga. El verso 8. De hecho, el verso número 7, miren, el verso 7. El que guarda la ley, la Torá, es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Y recuerde que esto se puede traspolar también que nuestro Padre es Yahweh, es el Creador eterno. Entonces, el que guarda la ley, la Torá, es hijo prudente, pero el que se deja acompañar de glotones, en este caso glotones no solamente tiene que ver con aquella persona que es un tragón para comer, sino que todo lo que tenga que ver con pecado, un exceso de pecado, por decir así, lo que son las concupiscencias. Concupiscencia es el pecado favorito de alguien, el pecado que nos atrae, que nos atrapa, el pecado que todavía tenemos, hay placer cuando se practica, siendo creyentes. Ahora, veamos el verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, la Torá, su oración también es abominable. Entonces, ya poniendo en claro todos estos versos y hablándolos tal cual como está, es obvio que el Eterno lo que desea es que no cuestionemos su palabra, solamente para defender nuestro punto de vista religioso, humano o teológico. No es tu palabra, hermano, no es mi palabra, no es mi creencia, no es mi teología, no es mi denominación lo que importa. Lo que debemos vivir es lo que la Escritura dice. Ahora pasemos al punto número 13. Miren que Yahshua gobernará el milenio con la Torá. De eso trata el punto número 15. Yahshua, el Mesías, gobernará en el milenio con la Torá. Pero si se supone que la ley quedó abolida cuando Yahshua murió en la cruz, ¿por qué tendría que gobernar él con la ley? No tiene sentido, es incongruente. Desde luego que es incongruente porque la Escritura no enseña eso, no dice nada de eso. Vamos a Isaías capítulo número 2. ¿Estamos ahí cerca? Isaías
2:3. Isaías capítulo 2, verso número 3. Y bueno, desde el 2, vamos a leerlo hasta el 4, porque es importante que se entienda la escritura con la escritura misma. Le voy a decir algo. La escritura se interpreta con la misma escritura. Y ella sola es más que suficiente para poder darnos luz y poder mantenernos dentro del marco que el Eterno desea para nosotros. Ahora, Isaías 2:2. Acontecerá que en los postreros de los tiempos, se refiere al milenio, 1000 años que Yahshua HaMashiach estará gobernando en la tierra, 1000 años hebreos, no 1000 años del calendario gregoriano romano pagano con el que nos estamos rigiendo. En los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh, el monte de Sión. El monte de Sión está frente a la ciudad de Jerusalén, terrenal y celestial. El monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, porque ahí estará el templo de Yahweh, gobernando Yahshua sobre ese monte y sobre ese templo. Porque es un monte que tiene varios montes alrededor. Está el jardín del Getsemaní, está el monte de los olivos, el monte de la calavera, Gólgota. Es un monte muy, muy alto, muy prominente, pero alrededor hay otros montes, alrededor de la ciudad de Jerusalén. Salmo 125, verso número 1 y verso número 2. El verso 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahweh está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Entonces eso es en el plano físico, en el plano espiritual y en el plano celestial. Bien, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Naciones, gentiles. No son israelitas, son gentiles. Y gentil también quiere decir pagano. Pero estos paganos se convierten y dejan de ser gentiles y son un pueblo con la nación de Israel. Ahora, sigo explicando. Audio número 3. Y dice, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, el monte de Sión, a la casa del Elohim de Jacob. Salmo 76, verso número 1, verso número 2. Yahweh es conocido en Judá, su nombre es poderoso en Israel, en Jerusalén está su templo, en Sión. Sigamos. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Pero dice cuáles son los caminos y cuáles son las sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén, Yahshua gobernando, la palabra de Yahweh. Lo que Yahweh le pone en la boca de Yahshua para que él hable a las naciones. Ahora, cuando hablamos de los caminos, dice que nos enseñará sus caminos. Mucha gente dice, estamos buscando los caminos de Dios. Otros dicen, estamos en los caminos de Dios, pero dicen, la ley quedó abolida, la ley quedó abrogada, es obsoleta, no es para nosotros, es para Israel. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, no es para nosotros. Bien. Éxodo capítulo número 32, verso número 8, dice que Yahweh les dijo a Israel que pronto se habían apartado del camino que él les había dado y recientemente les había dado la Torá. Salmo 119, verso número 1, dice, dichosos los de perfecto camino, los que andan en la Torá de Yahweh. Y algo similar también dice el Salmo 128, verso número 1. Así es que cuando la Escritura habla de los caminos de Dios, los caminos de Yahweh, los caminos de Elohim, no son otra cosa sino la Torá y los mandamientos. Verso número 4, Isaías 2:4, dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, porque no quieren andar en la Torá, en sus caminos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se distraerán más para la guerra. Todo eso es en el milenio, y ese estudio lo voy a dar también en la congregación, y estará grabado después en video.
y explicado lo que es el reino milenial y los cambios que va a haber en el milenio. Ahora, Yahshua entonces gobernará con la ley, con la Torah. Vamos a Isaías 42, 3, 4. Vamos a ver qué dice la Escritura, porque la palabra no se puede contradecir con ella misma. Muchos predicadores puede ser que sí, nos contradecimos, decimos una cosa, otro dice otra, otro opina de algo diferente, pero la Escritura no se puede contradecir con ella misma. Isaías 42, verso número 3, 4, dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, oiga, esto está tremendo, por medio de la verdad, traerá justicia, y las costas esperarán en su Torah. Hablando de Yahshua HaMashiach. Las costas esperarán en su Torah. Bueno, y no que la ley quedó abolida. Pero esto nos habla del milenio. Esto nos habla del milenio. El verso 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su Torah. Por medio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano Hugo? La Torah. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, tu Torah, es la verdad. Malaquías capítulo número 2, verso número 6, habla que la Torah de verdad estuvo en su boca, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Romanos capítulo número 20, número 2, 20. Romanos 2:20 dice que tienes en la Torah la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, con todos estos versos, estos textos que, bendito sea el Eterno, me ha ayudado a memorizarlo para incluso poder predicar sin Biblia, si es que alguna vez nos llegan a quitar las Biblias físicamente de nuestras manos. El Eterno hasta para eso también me ha capacitado en cierta parte. Porque Él es bueno, porque Él es grande, no porque yo sea alguien especial. Ahora, bueno, ya vimos esto. Las costas esperarán en su Torah, en la Torah del Mashiach, de Yahshua. Siempre Isaías 51:4, estamos ahí cerca. Veamos qué dice ahora el 51:4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y dice así: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la Torah y mi justicia para luz de los pueblos. Está hablando otra vez de Yahshua HaMashiach, mientras esté reinando en el milenio acá en la tierra. 1000 años hebreos. Veamos la siguiente cita. Vamos a Miqueas. Micaía quiere decir quién es como Yahweh. Micaía es uno de los profetas que cuesta un poquito encontrar en la escritura, pero si no, yo lo encuentro y yo se lo leo. Es Miqueas 4, verso 2, y dicen, idéntico o confirmando lo que decía Isaías capítulo número 2, verso 2 al 4. Muchas naciones, vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñarán sus caminos. Ya hemos entendido a qué se refiere con sus caminos. Y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la Torah, y de Jerusalén, la palabra de Yahweh. Entonces, creo que estos versos han quedado bastante claros, en el sentido de que Yahshua mismo gobernará con la Torah en el milenio. Y el milenio es después de la gran tribulación. Pero si gobernará con la ley, con la Torah en el milenio, entonces, ¿qué razón tiene el hecho de pensar que quedó abolida la ley? Eso nos hace pensar de que realmente no quedó abolida, sino que la gente ha mal comprendido, mal entendido los textos de la Escritura, porque no conocen ni lo que es Torah, ni lo que es ley, ni lo que son leyes humanas, los takanot, las obras de la ley, que dice la Escritura, más que todo lo habla en el Nuevo Pacto.
Pablo, Shaul, es quien habla y ataca mucho las obras de la ley, que son takanot. No es otra cosa sino religión y judaísmo que no pueden salvar a nadie. Solo Yahshua HaMashiach es quien salva. Solo Yahshua, fuera de él no hay quien salve, no hay religión, no hay dogmas, no hay tradiciones, no hay iglesias, no hay denominaciones. Solo es Yahshua HaMashiach quien puede salvar al ser humano. Ahora, pasamos entonces, ya desglosamos 2 puntos. Pasemos al punto número 14. Yahweh quiere poner su Torah en nosotros. Y esto hará que muchos de nuestros hermanos que escucharán estos audios y que verán este video se vayan para atrás y se asombren, porque Yahweh estará iluminando sus vidas, sus corazones, a que obedezcan realmente a lo que Yahweh quiere. Y para eso, bueno, Yahweh quiere poner su Torah en nosotros. Jeremías 31, 31 al 33. Vamos a ver qué dice. Vamos más para atrás. Después de Isaías, encontramos Jeremías y Irmiyahu 31. Veamos qué es lo que dice. 31 hasta el verso 33. Estamos listos porque aquí va a venir algo que será un refresco para el espíritu de aquellos que estén abiertos a escuchar la palabra del Eterno. Y concluirán de la misma forma como yo, en que realmente aprendimos mal la escritura y nos enseñaron mal. Pero también bendito sea Yahweh, que ha tenido misericordia y que nos ha querido iluminar y alumbrar para que realmente entendamos su palabra como está intencionada por el Espíritu Santo, porque el Ruach HaKodesh es el autor e inspirador, el maestro de las escrituras. Jeremías 31, 31 hasta el verso 33 dice de la siguiente forma: y aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. Me detengo ahí. Nuevo pacto. Brit Hadashah. Ese es el nombre que lleva todos los escritos a partir de Mateo hasta Apocalipsis, conocido como Nuevo Testamento. En griego se le conoce como, Nuevo Testamento, en teología y muchas congregaciones. Lo correcto es Brit Hadashah, Brit, pacto. Hadashah, nuevo pacto. Ese nuevo pacto se inauguró con la muerte de Yahshua HaMashiach. ¿Y cuál es el objetivo de ese nuevo pacto? Porque muchos dicen, nuevo pacto, que es también el Evangelio, la Torah es el Evangelio, la Torah, ya vamos a ver eso. Muchos dicen ser evangélicos, pero a la misma vez se oponen a la ley, a la Torah, y la ley, la Torah es el Evangelio. Ya lo vamos a ver más adelantito, tal vez no hoy, pero lo vamos a ver y bien detenidamente. Nuevo pacto. Hay quienes dicen, nosotros somos una iglesia neotestamentaria y no tenemos nada que ver con la ley. Bien. Dice, vienen días en que, dice Yahweh, haré nuevo pacto, Brit Hadashah, lo hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Reitero, no hay ninguna iglesia cristiana evangélica con el que el Eterno haya hecho un nuevo pacto o un evangelio. Me doy a entender. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mitzrayim, estrechez, tribulación, quiere decir ese nombre. Egipto, Mitzrayim, estrechez, tribulación. Porque ellos invalidaron mi pacto, la Torah. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré el Elohim de ellos. Oiga, yo seré a ellos por Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahora, dice acá, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Muchos dirán, entre paréntesis, pero está diciendo de Israel y de Judá, no está diciendo de los gentiles. Recuerden que tengo el audio también
siempre de este tema, hablando de la descendencia de Abraham en las naciones, y la descendencia de Isaac y la descendencia de Israel, que poblaron las naciones, y con los versos que marca la Escritura. Vamos a compartir eso también a los que nos lo pidan para que todo quede bien claro, que el eterno Yahshua dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido es la semilla de Abraham en las naciones. Esta semilla de Abraham también es semilla de Isaac, y esta semilla de Isaac es también semilla de Israel, Jacob, las 10 tribus perdidas entre las naciones. Recuerden, eso ya lo vimos, ya quedó ministrado. Ahora, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Por decir así, voy a hablarlo de una forma más clara. ¿En qué consiste el Nuevo Testamento? Lo correcto es Nuevo Pacto. En que la ley, la Torah, sería escrita en la mente y en el corazón del ser humano. Pero la gente dice, estamos en el Nuevo Pacto. Y niegan la ley. Y niegan la Torah. Y dicen que no, que ya está abolida, está obsoleta, esto, aquí, aquello y lo otro. Pero no concuerda con lo que dice la Escritura. Porque dice que pondrá su Torah en la mente y en el corazón. Si hay algo de la ley que cambió, es esto, que ya no estaría más escrita en tablas de piedras, sino en la mente y en el corazón del pueblo de Yahweh. Todo aquel que vive para agradar al Eterno es un pueblo con Israel, es un rebaño. Es uno más con la esposa del Cordero. Entonces Yahweh quiere poner su Torah en nosotros. Hebreos 8, 12. Ahora vamos a ver qué es lo que dice una carta de Pablo en el Nuevo Testamento, es decir, en el Nuevo Pacto. Oye, ¿entendieron? Veamos qué dice Hebreos 8, 8 al 12. Confirmando, Pablo nunca habló nada en contra de la ley. Era israelita, de la tribu de Benjamín. Circuncidado del 8º día, era un maestro de los fariseos. Dice entonces así. Hebreos 8, 8 al 12. Audio número 4. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, es decir, invalidaron mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, se da cuenta que el pacto, la Torah escrita en tablas de piedra, puesto que la nación de Israel la sentían muy difícil, muy dura de poderla cumplir por su corazón obstinado y rebelde, ahora el Eterno hace algo. Bien, lo voy a poner en tu mente y lo voy a poner en tu corazón. Eso es lo que ha hecho. Y si se supone que esto es lo que ha hecho, ¿dónde quedaría aquel creyente que dice, la ley quedó abolida, la ley quedó obsoleta, no es para mí, no es para nosotros, es para Israel, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles? ¿Cómo quedarán estas personas? ¿Qué cuenta le van a dar al gran rey en aquel día? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh el Adón, pondré mi Torah en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno enseñará a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, dice Yahweh. ¿Cómo es que van a conocer a Yahweh? Porque tendrán la Torah en la mente y en el corazón. Estamos tratando únicamente de darle el sentido a la Escritura. Ahora, ya que hemos entendido esto, pasemos entonces rápido al siguiente punto. Estos puntos son un poco cortos. La verdad.
Las iglesias se pelean porque dicen nosotros estamos en la verdad. Nosotros tenemos la verdad. El católico pelea con el cristiano, con el protestante. El evangélico pelea contra los testigos de Jehová. Y así cada una de sus religiones y denominaciones, todos dicen que están en la verdad, pero niegan a la Torá. Y si yo le dijera a usted, hermana, hermano, que la ley de Dios, la Torá de Yahweh, esa es la verdad, ¿qué me diría? Muchos ya dijeron, no. Pero no importa lo que usted diga o lo que yo diga, no me crea a mí, crea a la Escritura. Crea a lo que dice la palabra. Salmo, vamos al Salmo entonces, hoy sí. La Torá de Yahweh es la verdad, no hay otra verdad. No hay otra verdad, no existe. En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que diga tal iglesia, tal religión, tal denominación es la verdad. Pero todos pelean porque dicen que tienen la verdad. La verdad fue dada a Israel. Y la verdad está con Israel, porque la salvación viene de los judíos, dijo Yahshua HaMashiach en Juan capítulo número 4. La ley, esto suena contradictorio, y suena contradictorio por la forma como nos enseñaron. La ley es la verdad, no hay otra verdad. La Torá es la verdad, dice la Escritura. No tiene que creerme a mí, crea a las palabras. Bueno, la Torá, esa es la verdad. Salmo 119, 142. O sí, lo vamos a ver un poquito más calmado. Vamos a verlo más al paso para poder hacer que esto nos quede bien claro. Y no puede haber otra verdad. Dice entonces, 119, 142. Tu justicia, mire, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu ley la verdad, la Torah la verdad. ¿Usted cree que la verdad pudo haber sido cambiada? ¿Cree que pudo haber sido abolida? En ninguna forma, porque la verdad es la verdad y la verdad permanece. Nadie puede contra la verdad y la verdad siempre triunfa. Vamos a otra cita. Bueno, Malaquías 2:6. Vamos a ver qué dice. Hoy vamos a así verlo un poquito más calmado. Por aquellos que dicen muy rápido habla el hermano y no se le entiende. Bueno, es que hay cosas que las hablo rápido porque o ya las he dicho en audios anteriores o lo voy a explicar un poquito más adelante. Y entonces sí vamos a tener el tiempo de darle el sazón que el Espíritu quiere a la palabra. Porque se trata de la palabra del Espíritu, no es mi palabra. Bien, Malaquías 2, verso número 6, dice, la ley de verdad, es decir, la Torá de verdad, estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En shalom y en justicia anduvo conmigo, y a mucho hizo apartar de la iniquidad. Bueno, ya hay dos versos que dicen que la ley es la verdad, la Torá es la verdad. Bueno, vamos a Juan 17, 17. Hoy sí, vamos a ver entonces y vamos a entender más acerca de la realidad de la intención del Espíritu con la palabra. 17, 17 de Juan dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿a qué palabra y a qué verdad se refiere Yahshua cuando está haciendo esta oración? ¿Quién me responde? Según lo que hemos visto, a la ley, a la Torá. Santifícanos en tu verdad. El Salmo 119, 142 y Malaquías 2:6. Tu palabra es verdad. La Torá. La Torá. No existe otra. Y no hay otra verdad. Vamos a Romanos 2:20. Más tranquilos. Y dice, entonces la Escritura, de la siguiente forma. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tiene en la ley, la Torá, la forma del conocimiento y la verdad.
Bueno, ¿qué le parece? Ya 4 versos que están bien claros. ¿Quién puede rebatirlos? ¿Quién puede eh, explicar algo diferente en relación a esto? Porque estoy tocando ahora, mire, ponga atención, estoy tocando ahora un libro del Nuevo Testamento. Estoy tocando ahora un libro de lo que es el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto. Por favor, hermana. Bien. Para aquellos que dicen, sí, pero es que eso era antes. Eso fue antes de que Jesús viniera. Pero ¿qué estamos viendo ahora en Romanos? Escrito aproximadamente 64 años después de que Yahshua vino. Y es Pablo quien lo dicta. Porque un hombre llamado Tercio estaba escribiendo. Bien, vamos a Romanos 8, 31, 32. Vamos a ver qué dice ahora. 8:31. Quiero que entendamos esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim, si Yahweh es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, parte importante. Si Yahweh es por nosotros, si Yahweh es por nosotros, es porque nosotros estamos obedeciendo a Yahweh. Si estamos en contra de Yahweh es porque estamos desobedeciendo. ¿Y a qué estamos desobedeciendo? A sus mandamientos, a su palabra, a sus leyes, a sus instrucciones. Entonces hay que entender que si Yahweh es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros estamos contra Yahweh, entonces cualquiera vendrá contra nosotros. Pero si dio a su Hijo por todos nosotros, también con el Hijo nos dará todas las cosas, pero si estamos con Yahweh y si Yahweh es por nosotros. Entonces, espero que haya quedado bien claro esto y quiero que entiendan lo siguiente, el cuarto punto que voy a compartir hoy y con esto vamos a cerrar, vamos a terminar. Falsearon la Torah de Yahweh. Los escribas, los sabios, los fariseos, el judaísmo, los takanot, los maasim, takanot, mandamientos humanos. Maasim es la forma como se emplean esos mandamientos humanos. Los traductores, escribas, ellos fueron los que falsearon la Torah de Yahweh para hacer que diga lo que Yahweh nunca dijo y para que hoy la gente y el mundo religioso lo mire como malo, y no solamente malo, prohibido, y ya no nos toca a nosotros, y eso no es para mí, eso es para Israel, y que yo soy gentil, y no entienden tampoco ni lo que es un gentil. Gentil quiere decir pagano, y claro, porque viven en el paganismo, sin Torah. El evangelio es la Torah, más adelante lo vamos a ver, y vamos a ver un punto importante, que no existe evangelio sin Torah. Un evangelio sin Torah no es evangelio. Un evangelio sin Torah no es evangelio, es un falso evangelio. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Gálatas capítulo número 1, verso número 9 al 11. Lo vamos a ver después. Ahora, los siervos que se suponía Yahweh había confiado su palabra, ellos falsearon la Torah. Sofonías 3, 3 al 4. Y con esto vamos a ir cerrando. Vamos a ver, Sofonías, Sefanía. Este nombre fue cambiado en el Nuevo Testamento como Esteban. Es Sefanía. Y le pusieron Sofonías. Y en el Nuevo Testamento las traducciones le pusieron Esteban. Es el capítulo 3, verso 3 al 4. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes, Kohanim, contaminaron el santuario. ¿Qué dice ahí? ¿Quién tiene esa parte?
falsearon la Torah. Falsearon la Torah. Entonces, estos son religiosos que falsearon la Torah. Y claro, eso es lo que hace la religión. Siempre va a descontextualizar la realidad de las Escrituras. Siempre va a desconfigurar la belleza de la palabra y la intención del Ruach HaKodesh en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Veamos Jeremías 8:8, estamos cerca. De todas maneras, está siendo grabado este tema para que usted lo pueda ver más detenidamente y con los versos que hemos mencionado para que usted los anote y los marque, porque esto es importante que los marque y los marque bien, para que cuando usted se encuentre personas que fueron enseñados de forma diferente o que piensen algo diferente, usted solamente tiene que defender la Biblia. Defienda la Biblia. Tampoco, voy a decir esto, no se le ocurra ni siquiera decir, mi pastor Hugo Colocho dice esto, no se le ocurra decir eso, porque no es mi palabra. Es lo que Yahweh dice, es lo que la Biblia dice, y eso es lo que importa. Nunca diga, es que a mí me enseñó el pastor Hugo Colocho. Mi pastor Hugo Colocho dice, no se le ocurra decir tal cosa, por favor. Es lo que la Escritura dice, es lo que la Escritura marca, es lo que Yahweh dice. No me ponga a nivel de la Escritura ni me ponga a nivel de Yahweh, porque voy a quedar muy corto. De Bakashah, por favor. 8:8. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decir nosotros somos sabios? La Torah de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los traductores. Escriba, traductores. ¿Y cuántas traducciones de Biblia pueden haber? Y las han falseado, porque han hecho que la Torah, que la misma Escritura, la Biblia, diga algo de la Torah que no es cierto, porque no pudieron discernir entre Torah y ley, entre la Torah y la ley del pecado, entre la Torah y los takanot, entre la Torah y los ma'asim, y por eso terminan por reprobar lo que ni siquiera entienden. Proverbios 35 al 6. 35 al 6. Toda palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y recuerde Apocalipsis 22, 18 al 19, que si alguno añade o le quita, vendrá juicio sobre él. Bien. Aquí dejamos este tema entonces hoy. Hemos avanzado bastante y ha sido algo rápido. La próxima semana ya vamos a entrar al punto número 17. Yahshua no abrogó la Torah y están varias citas ahí que las vamos a ver muy claramente. 17, quiero ver, es el punto 17. Creo que nos faltan alrededor de 6 por ahí, 5 puntos nada más, 5 puntos y terminamos esta capacitación espiritual en relación a la Torah y la ley, la diferencia que hay entre uno y lo otro. Terminamos este tema e iniciamos con el estudio del final de los tiempos según la Biblia. Eso sería todo. Yahweh les cuide, les guarde, les bendiga, les proteja. Vamos a dejar hasta acá la grabación del video y del audio también. Shalom, Abraham. Yahweh les bendiga. Amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.